Imagínate la escena. Estás metido en una reforma en un piso antiguo en el centro de Madrid o de Barcelona. Llegas por la mañana, tienes el tiempo pegado al culo y necesitas abrir un hueco en un tabique viejo de racillón con mortero de cemento del duro, o cortar unos tubos de hierro fundido que llevan ahí desde los años 50. Sacas tu sierra de sable de esa marca del logotipo rojo tan conocida, esa que te costó un ojo de la cara en el distribuidor, y que en teoría es la reina de la demolición. Llevas media hora dándole caña, la máquina empieza a quemar la mano a través del guante, notas que el acoplamiento rápido de la hoja empieza a bailar, y de repente, un chispazo. Humo blanco con olor a bobinado frito y te quedas con un trozo de plástico de 250 euros inservible en mitad de la obra. Te toca parar, dejar el tajo a medias, bajarte corriendo a la furgoneta y perder la mañana yendo al suministro industrial o al Bricomart, más cercano a gastarte otro dineral que no tenías presupuestado. En ese momento, mientras maldices al fabricante mirando el camión de reparto, te das cuenta de que te han vendido puro marketing empaquetado en una caja muy bonita. Sientes que has pagado el sobreprecio de una marca que te prometía dura habilidad profesional, pero que por dentro lleva componentes diseñados para aguantar 4 reformas contadas. En este vídeo vamos a destripar exactamente eso. Vamos a analizar la economía real que hay detrás de las herramientas que compramos en España, separando el ruido comercial de los datos técnicos de verdad. Te voy a enseñar en qué parámetros tienes que fijarte para saber si una máquina es profesional o si es solo un juguete caro con una pegatina de prestigio. Veremos qué texto de la caja es pura palabrería para convencer al comprador despistado en el pasillo del Leroy Merlin, y qué especificaciones son las que realmente importan cuando la herramienta tiene que soportar jornadas de 8 horas tragando polvo. Vamos a desmontar los mecanismos internos, a ver cómo los fabricantes sacrifican los engranajes de acero, cementado por piezas de aleación barata o nylon para abaratar costes de producción, y cómo las multinacionales juegan con la reputación que sus fundadores tardaron décadas en construir. Entenderás perfectamente el viaje que hace tu dinero desde que pagas la factura con el IVA, incluido en el mostrador, hasta que la herramienta se enfrenta a la realidad de la obra. La historia de cómo hemos llegado a esto se resume en un juego de despachos, que afecta directamente al cajón de herramientas de tu taller. Por un lado tenemos el ejemplo de Milwaukee, una marca que en los años 50 inventó la sierra de sable original, registrando el nombre Sawzall en Estados Unidos, y convirtiéndose en el estándar absoluto de la demolición. Durante décadas, ver ese color rojo en una obra era sinónimo de una máquina indestructible, con un cárter de magnesio pesado, un gatillo de velocidad variable que no fallaba nunca, y una carrera de golpe diseñada para devorar clavos y vigas sin pestañear. Era la herramienta que el oficial le pasaba al aprendiz, sabiendo que resistiría semanas de 60 horas de maltrato. Pero en 2005, la empresa matriz, Atlas Copco, vendió la marca a un gigante financiero con sede en Hong Kong, llamado TTI. El nombre se quedó. El color rojo chillón siguió idéntico en los estantes de las grandes superficies, pero las decisiones de ingeniería y la cadena de suministro se mudaron a una oficina asiática. El profesional que compraba una máquina en 2012 ya no tenía en las manos la misma mecánica que había construido la reputación de la marca en los 90, estaba comprando un producto optimizado para reducir costes de fabricación y aumentar el margen de beneficio de un fondo de inversión. Compartiendo líneas de montaje con marcas de bricolaje doméstico como Ryobi o AEG. En paralelo, el mercado global vio cómo Stanley Black & Decker compraba otras enseñas tradicionales por cientos de millones para acabar unificando componentes internos bajo carcasas de distintos colores, o cómo fondos de inversión como KKR adquirían Hitachi para renombrarla como Hikoki, moviendo las piezas del tablero internacional para exprimir el valor de patentes históricas. Por el otro lado del mapa, en el suroeste de Alemania, existe un modelo completamente opuesto que los profesionales del metal y de la instalación conocen bien, Fein. Fundada en Stuttgart a finales del siglo XIX, esta casa inventó el primer taladro eléctrico de mano de la historia, mucho antes de que otras marcas siquiera existieran. Inventaron también la multitool oscilante que hoy en día tiene cualquier fontanero o reformista en su kit para sanear juntas o rascar mortero en esquinas imposibles. Lo crucial aquí
Es que, mientras los logos americanos y japoneses daban tumbos de un fondo de inversión a otro, la fábrica de Fein ha seguido perteneciendo a la misma familia alemana durante 6 generaciones. No se han vendido a ninguna corporación de Hong Kong, ni a inversores de Wall Street. Sus herramientas se siguen desarrollando y ensamblando con normativas técnicas europeas estrictas, donde la tolerancia de los rodamientos y la calidad del bobinado de cobre se cuidan para que la máquina mantenga el par de apriete sin sobrecalentarse. Para un profesional que se ha formado en el taller, la diferencia entre un conglomerado que cotiza en bolsa y una empresa familiar que fabrica herramientas de precisión no es un dato de enciclopedia. Es la diferencia entre tener una máquina con engranajes mecanizados que dura 15 años en el taller, o una que lleva un embrague de plástico diseñado para saltar en cuanto encuentra un nudo duro en la madera. Aquí es donde la industria empieza a jugar con tu presupuesto, y donde tenemos que abrir bien los ojos para no caer en la trampa del color corporativo. Vamos a empezar hablando claro de la gama de baterías de alta capacidad que nos intentan meter con calzador en las grandes superficies y suministros industriales. Piensa en las famosas baterías de litio de gran amperaje, esas de 8 o 12 amperios hora, que te venden como la solución definitiva para que tu amoladora o tu martillo combinado tengan la misma fuerza que una herramienta de cable conectada a la red de Iberdrola. Te vas al mostrador de una ferretería profesional o miras los precios en Amazon España y ves que te piden casi 250 € solo por un acumulador de 12 amperios de una marca puntera. Te lo pintan como tecnología de vanguardia, con celdas inteligentes que se comunican por circuito electrónico, con el motor sin escobillas, para entregar un par de torsión descomunal. La realidad técnica cuando la abres en el banco de trabajo del taller es muy distinta. Al final, lo que estás comprando es un bloque pesado de celdas cilíndricas soldadas por puntos con pletinas de níquel ultrafinas, que lo único que hacen es acumular calor metabólico, en cuanto le exiges un corte continuo a una amoladora sobre una viga de acero de 3 centímetros. La electrónica de control de estas baterías comerciales está diseñada con un umbral de protección térmica tan estricto que, a los 3 minutos de trabajo intensivo, bajo el sol de julio en una obra en Sevilla o Madrid, la máquina se corta por seguridad. Has pagado un dineral por un amperaje que nominalmente está ahí, pero que en la práctica no puedes exprimir porque la disipación térmica del diseño de la carcasa es deficiente. El fabricante prefiere meter celdas estándar baratas metidas a presión en un molde de plástico compacto antes que invertir en un sistema real de refrigeración, por cambio de fase o en pletinas de cobre macizo que encarecerían la producción. Al final, estás cargando con un muerto de 1,5 kilos en la empuñadura de la herramienta, jodiendo la ergonomía y fatigando la muñeca del operario, para obtener el mismo rendimiento efectivo que te darían 2 baterías ligeras de 4 amperios intercambiadas a mitad de jornada. Es una trampa de marketing brutal para justificar un ecosistema de batería única donde quedas atrapado como consumidor. Si esto os está abriendo los ojos sobre cómo las corporaciones diseñan las herramientas pensando más en sus beneficios que en vuestras manos, no olvidéis suscribiros al canal y dejar un buen me gusta. Estamos destripando la realidad de los talleres en España, analizando lo que de verdad aguanta el maltrato diario en la obra sin filtros comerciales. Si trabajas en el oficio o te dejas los cuartos en rellenar tus maletas de transporte, quédate por aquí porque lo que viene ahora te interesa. Pasemos ahora a otra categoría que ha inundado las estanterías de las ferreterías de barrio y los lineales del Leroy Merlin. Los maletines de vasos y carracas de bajo coste, que se hacen pasar por herramientas profesionales de automoción o mantenimiento mecánico. Seguro que has visto esos conjuntos masivos de 150 piezas metidos en un estuche de plástico soplado, que se venden por 70 u 80 €. Muchas veces bajo marcas blancas importadas o segundas líneas de fabricantes conocidos. Te prometen acero al cromo vanadio con acabado satinado, carracas de 70 y 2 dientes para trabajar en ángulos reducidos, y una variedad de puntas que parece que vas a poder desmontar un avión. El problema llega el primer día que te metes debajo de un coche en el foso, o intentas soltar un tornillo de la suspensión atascado por el óxido. La carraca de 72 dientes, que en vacío suena de maravilla, tiene unos trinquetes internos estampados en chapa blanda
que en cuanto reciben un par de torsión real de más de 80 Nm, saltan por los aires, dejándote la mano estampada contra el chasis del coche. Los vasos de impacto que supuestamente vienen incluidos no están hechos de acero al cromo molibdeno, sino de un acero al carbono convencional, con un baño fosfatado negro para dar el pego. La primera vez que los metes en la pistola neumática o en el atornillador de impacto de alto par. El vaso se raja de arriba a abajo como si fuera de cristal. Y lo peor de todo son las tolerancias de fabricación. Un vaso de 13 milímetros de estos maletines baratos mide en realidad 13,2 o 13,3 milímetros en su diámetro interior. Parece una tontería, pero en cuanto intentas aflojar una tuerca autoblocante que está dura, esa holgura hace que las caras mecanizadas del vaso resbalen, rebanando los cantos de la tuerca y convirtiendo un trabajo de 5 minutos en una pesadilla de 2 horas extrayendo un espárrago destrozado. Has tirado 80 euros a la basura en un maletín lleno de chatarra brillante que solo sirve para ocupar sitio en el maletero de la furgoneta. Cuando un juego profesional de verdad de marca CAS, que fabrican con especificaciones estrictas, no baja de los 250 euros solo por la mitad de piezas, pero con una metalurgia que soporta el uso forzado con barra de extensión. Siguiendo con los engaños de la industria, echemos un vistazo a los atornilladores de impacto, que anuncian pares de apriete estratosféricos en la caja. Vas paseando por el Bauhaus o miras los catálogos online, y lees con letras gigantes, 220 Nm de par máximo. El fontanero o el montador de estructuras de pladur ve esa cifra y piensa que va a meter tornillos autotaladrantes en vigas de hierro como si fuesen mantequilla. Lo que el fabricante oculta en la letra pequeña del manual es que ese par de apriete máximo solo se alcanza durante un pico de milisegundos en condiciones de laboratorio ideales. Con la batería cargada al 100% a una temperatura de 20 grados, y sobre un yunque de prueba macizo que no absorbe vibración. En la realidad de la obra, cuando intentas meter un tornillo de rosca madera de 8 milímetros de grosor en una viga de pino seco, la flexibilidad del material absorbe el impacto de la masa interna de la herramienta. El yunque del atornillador, que suele estar fabricado con una fundición de acero de baja calidad para ahorrar costes de mecanizado por control numérico, empieza a deformarse por el golpeteo continuo. El alojamiento hexagonal de 1/4 de pulgada coge holgura en apenas un par de meses de uso real, provocando que las puntas de atornillar tengan un cabeceo insoportable que destruye la cabeza de los tornillos antes de que entren del todo. Además, para lograr esos picos de fuerza tan vistosos en la publicidad, sobrealimentan el motor eléctrico aumentando las revoluciones por minuto a costa de eliminar par motor real en baja velocidad. El resultado es una máquina histérica que gira a 1000 por hora pero que no tiene fuerza sostenida cuando el tornillo empieza a ponerse duro al final del recorrido. Te gastas 180 euros por el cuerpo de una máquina que promete ser un monstruo, y te encuentras con un aparato que destruye consumibles, descabeza tornillos pequeños por falta de control en el gatillo, y se queda corto cuando le pides un esfuerzo continuo en carpintería estructural. Pero el golpe definitivo. La mayor tomadura de pelo que se ve actualmente en el mercado español de las herramientas eléctricas. Se encuentra en los sistemas de aspiración integrados y las herramientas de lijado o corte, que prometen un entorno libre de polvo, sin necesidad de conectar un aspirador industrial externo. Te venden lijadoras de pared, de las que usamos para repasar el enlucido de yeso antes de pintar, o mini amoladoras con carcasas de plástico que llevan una pequeña bolsa de tela o un cartucho de microfiltro acoplado. Te dicen que gracias al diseño aerodinámico del ventilador interno de la máquina, el 95% del polvo va directo al depósito. Cualquiera que haya lijado un techo de pladur en un piso cerrado en pleno centro urbano sabe perfectamente que eso es una mentira piadosa. El polvo de sílice de la construcción o las partículas microscópicas del yeso saturan el filtro de papel o la malla de tela en los primeros 30 segundos de funcionamiento. Una vez que el filtro está colmatado, la contrapresión generada en el interior de la carcasa de la máquina hace que el polvo fino salga despedido por las ranuras de ventilación del propio motor. Ese polvo abrasivo es aspirado por el ventilador de refrigeración y entra en contacto directo con las escobillas o con los rodamientos sellados de chapa de la máquina. En menos de 50 horas de uso,
El polvo ha actuado como una pasta esmeriladora dentro de los cojinetes, destruyendo las pistas de rodadura y provocando que el eje del motor coja un juego axial que arruina la precisión de la herramienta, o que directamente termine gripando el motor por completo. Es una trampa absoluta diseñada para que la herramienta se autodestruya justo después de que venza el periodo de garantía legal. Te obligan a comprar un accesorio inútil que aumenta el volumen y el peso de la máquina, haciéndola incómoda de manejar en andamios o espacios estrechos, solo para cumplir con una etiqueta ecológica o una promesa de limpieza, que es físicamente imposible lograr sin la depresión de aire constante y el sistema de limpieza por pulsos de un aspirador profesional con certificación de clase M, que cuesta 4 veces más que la propia lijadora. Es el ejemplo perfecto de cómo las decisiones de diseño comercial priorizan vender una falsa comodidad al usuario doméstico o al autónomo, que busca ahorrar costes, destruyendo la durabilidad real del mecanismo interno bajo las condiciones hostiles del trabajo diario en España. No todo van a ser malas noticias ni quejas sobre cómo las multinacionales nos vacían los bolsillos con plástico pintado de colores llamativos. Afortunadamente, todavía quedan marcas y soluciones de ingeniería que se diseñan pensando en el profesional que se gana el pan con las manos en España, herramientas que cuando las compras en la ferretería o las pides online, sabes que van a amortizarse con creces en la primera obra. Vamos a analizar las opciones reales que merecen cada euro de su inversión, ordenadas desde lo más accesible para cualquier autónomo o aficionado al bricolaje serio hasta las herramientas premium de nicho, por las que merece la pena pagar un extra, si tu volumen de trabajo lo justifica. Empezamos con una categoría que no puede faltar en la furgoneta de ningún fontanero, electricista o reformista en nuestro país: los alicates y herramientas de corte articuladas de la marca alemana Knipex. Cualquiera que haya tenido que cortar cable de cobre de sección gorda en una acometida eléctrica, o doblar alambre galvanizado con unos alicates normales de gran superficie, sabe lo que es acabar con los dedos destrozados y los filos de la herramienta mellados al tercer uso. Si te vas a un suministro industrial y pides unos alicates universales o unas tenazas Cobra de Knipex, te vas a gastar entre 30 y 50 euros según el tamaño. A primera vista puede parecer caro para una herramienta manual que no lleva cables ni baterías, pero la diferencia se nota en cuanto la coges con la mano. El acero que utilizan no es un cromo vanadio genérico moldeado en frío. Es una aleación de acero eléctrico al cromo vanadio forjada y templada al aceite en varias etapas. Cuando realizas un corte o haces palanca para soltar un manguito de latón agarrotado en una instalación de fontanería, notas que la ergonomía del mango de 2 componentes distribuye la fuerza de presión de manera uniforme sin flexiones ni holguras en el eje. Las mordazas de las tenazas Cobra llevan un diseño de dientes endurecidos por alta frecuencia que muerden el metal con un efecto autoblocante real. Puedes subirte encima de la herramienta y no se escurre del tubo de hierro. El coste por uso de estos alicates es ridículo. Te gastas 40 euros una vez y tienes una herramienta que va a seguir y sujetando con precisión milimétrica dentro de 10 años, habiendo sobrevivido a caídas desde el andamio y a jornadas enteras enterrada en el barro de una zanja. La única debilidad real que tienen es que son la herramienta más codiciada de la obra. Y como te descuides un segundo y la dejes encima de un cuadro eléctrico, vuela, y te toca comprar otra, porque en el mercado de segunda mano como Wallapop tienen una salida inmediata. Subiendo un peldaño en la especialización, tenemos que hablar de los destornilladores y herramientas de apriete manual de la marca Wera. Especialmente su gama de destornilladores Craftform y sus juegos de llaves de vaso compactas Cyclop. En España, el electricista o el montador de cuadros pasa miles de horas al año girando la muñeca para apretar bornas, magnetotérmicos y cajas de registro. Un juego de destornilladores aislados a 1000 voltios de Wera sale por unos 30 o 35 euros en cualquier distribuidor especializado. Lo que estás pagando aquí es un estudio de ergonomía médica aplicado al trabajo real. El mango Craftform está diseñado para adaptarse perfectamente a la forma de la mano humana en reposo, combinando zonas de plástico duro para reducir la fricción al girar rápido con zonas blandas de agarre que permiten transmitir un par de torsión elevado sin que la mano resbale. Además, las puntas llevan un tratamiento superficial llamado LaserTip.
Un microfresado con láser que crea una textura rugosa en el extremo del destornillador. Cuando metes la punta en un tornillo de estrella de un mecanismo eléctrico, esa rugosidad se clava literalmente en las ranuras del metal, evitando el maldito efecto de expulsión que redondea las cabezas de los tornillos y destruye las herramientas baratas. Su punto flaco es que el aislamiento de seguridad es blando, y si los usas para hacer palanca en una caja de empalmes o rascar yeso de la pared como hace más de uno, vas a destrozar la protección homologada y perderás la garantía de seguridad frente a tensiones eléctricas. Si pasamos a la maquinaria eléctrica pura y dura. Hay un fabricante que mantiene el tipo de manera soberbia en el mercado español dentro de una relación calidad-precio imbatible para el sector de las reformas y la construcción. Makita. En concreto, su plataforma de herramientas a batería de 18 voltios LXT sigue siendo el caballo de batalla de miles de carpinteros, albañiles y techadores en España. Un taladro percutor combinado o un atornillador de impacto sin escobillas de esta gama se puede conseguir por unos 140 o 160 euros el cuerpo, solo si ya tienes las baterías del ecosistema. Mientras otras marcas americanas controladas por fondos de inversión inflan los precios con pantallas digitales innecesarias o conectividad Bluetooth que luego se rompe al primer golpe en la obra, la firma japonesa se centra en la mecánica clásica que aguanta el maltrato. Los motores de sus herramientas profesionales llevan inducidos bobinados con cobre de alta pureza y carcasas de engranajes metálicas mecanizadas que disipan el calor de forma excelente cuando estás taladrando hormigón con una broca de 12 milímetros para poner unos tacos de fijación en una fachada. El comportamiento bajo carga es noble y predecible. La electrónica no corta el suministro por picos térmicos absurdos a las primeras de cambio, permitiéndote terminar el trabajo aunque la máquina trabaje caliente. Además, la gran ventaja de apostar por esta marca en España es la disponibilidad absoluta de recambios y el servicio técnico oficial. Vas a cualquier servicio técnico autorizado en capitales de provincia o encuentras piezas como escobillas, gatillos o interruptores originales en Internet de forma sencillísima, lo que te permite reparar la herramienta tú mismo en el taller por 4 duros, si se desgasta algún componente tras años de servicio intenso, en lugar de tener que tirar la máquina entera a la basura. Punto por último. En la cúspide de la pirámide, para los que buscan la precisión milimétrica absoluta y trabajan en el sector de la carpintería de madera, el montaje de mobiliario a medida, o el mecanizado de resinas de alta densidad en talleres mecánicos. Tenemos que volver a nombrar a Fein y a los fabricantes europeos especializados como Festool. Aquí ya estamos hablando de palabras mayores. Una fresadora de cantos o una sierra de incisión con carril guía de estas marcas no baja de los 500 o 600 euros IVA, incluido en canales de distribución profesional o tiendas online especializadas del país. Es un desembolso importante que equivale a varias jornadas de trabajo de un oficial de primera. Pero el retorno de la inversión se ve en el acabado del trabajo y en la salud del operario. La precisión de los ajustes micrométricos de estas máquinas es tan perfecta que te permite realizar cortes limpios en tableros de melamina sin astillar el borde ni un milímetro, ahorrándote horas de cepillado posterior o tener que desechar material caro. La ergonomía está cuidada a niveles de laboratorio. El nivel de vibración transmitido a los brazos del trabajador es mínimo, reduciendo el cansancio y previniendo lesiones musculares crónicas tras jornadas interminables de lijado o corte. La calidad se siente en el peso equilibrado de la máquina, en el sonido limpio de sus rodamientos de alta velocidad, y en un sistema de extracción de polvo que, cuando se combina con sus propios aspiradores homologados, deja el taller impecable. La recomendación es muy clara. No compres estas máquinas si solo vas a colgar 2 cuadros en casa los fines de semana, porque nunca las vas a amortizar. Pero si eres un autónomo que vive de la carpintería de gama alta o reformas exclusivas en España, este equipamiento premium es el que marca la diferencia entre un acabado chapucero de obra y un trabajo fino de taller, por el que puedes cobrar una tarifa superior. Para no quemar el dinero que tanto cuesta ganar en las obras y talleres de España, hay que aprender a comprar con cabeza y dejar de guiarse por los colorines de los catálogos o las ofertas gancho de los folletos trimestrales. Cuando vayas a un suministro industrial o entres en una ferretería profesional,
La primera regla de oro es ignorar las pegatinas con vatios o newton metro exagerados, y pedir que te dejen la máquina en la mano. Siente el peso. Si una amoladora que supuestamente es para uso intensivo pesa lo mismo que un juguete de bricolaje, desconfía. Ahí dentro no hay cobre ni engranajes de acero, hay aluminio y plástico. Si vas a comprar herramientas manuales en el mercado de segunda mano a través de plataformas como Wallapop o Milanuncios, desconfía de los chollos flagrantes, especialmente de las marcas alemanas premium. Hay una oleada de falsificaciones asiáticas circulando por nuestro país, sobre todo de alicates de corte y destornilladores, que imitan el color del mango pero cuyo metal se dobla como la plastilina al primer esfuerzo real. Busca siempre que el grabado del acero sea limpio, que no tenga rebabas de fundición y que los marcajes de homologación europea muestren las tipografías correctas y no el logo alterado que camufla el origen real. En herramientas eléctricas usadas, comprueba siempre el juego del eje del motor girándolo con la mano en frío. Si notas la más mínima holgura axial o un sonido de arenilla en los rodamientos, esa máquina ha tragado polvo de pladur sin aspirador y le quedan 2 telediarios antes de cortocircuitar. En definitiva, se trata de cambiar el chip para valorar la herramienta por su ingeniería real, y no por el bombardeo publicitario de los grandes conglomerados internacionales. Es preferible gastarse 90 euros en un buen cuerpo de máquina básico de una plataforma fiable con servicio técnico oficial a la vuelta de la esquina en tu provincia, antes que invertir 250 en un super kit con maletín lleno de accesorios inútiles que se van a romper en la primera reforma seria que te salga en el barrio. Al final, los fondos de inversión de Hong Kong o de Wall Street solo buscan cuadrar los balances de final de año recortando en la calidad del metal que tú necesitas para sacar el jornal de cada día. Muchísimas gracias por haber aguantado el tirón hasta el final del vídeo. Si este análisis técnico os ha servido para abrir los ojos y evitar caer en las trampas habituales de las grandes superficies, hacedme un favorazo y compartid este contenido con ese colega que está pensando en renovar las maletas de la furgoneta, o con el compañero del taller que anda caliente con comprarse un kit de baterías nuevo. Le vais a ahorrar unos cuantos cientos de euros que seguro que le vienen de categoría. Dejadme abajo en los comentarios qué marca os ha dado el peor disgusto en mitad de una obra, y cuál es esa herramienta vieja heredada que sigue cortando como el primer día a pesar del maltrato. Nos vemos en el próximo vídeo, desarmando la realidad de lo que compramos en España. Y recordad, en el taller y en el Tajo, la precisión y la durabilidad se demuestran trabajando, no gastando de más en pegatinas brillantes.